gracias por acompañarnos. Presentar a Francisco Tete Romero para nosotros, es mi compañero, nos conocimos en la gestión, fuimos el impulso de que se conforme el Norte Grande de Cultura, lo cual nos ha permitido vincular proyectos que vienen pisando fuerte y esperemos que tengan su continuidad. Bueno, Tete fue ministro de Educación, es un gran escritor, hoy se relaja siendo secretario de Cultura, así lo dice él, lo cual también lleva una promoción en la diversidad cultural muy amplia. Nos pusimos de acuerdo y generamos acuerdo entre todos los secretarios y ministerios en conformar una unidad colectiva en cada secretaría, en cada feria cultural, en cada feria del libro que cada provincia realice, para lograr esta potencia que queremos entre todos y todas, que es que la región tome un auge distinto, que pueda compartir distintas maneras de avanzar en la gestión cultural, compartir también las problemáticas y resoluciones que generalmente son afines. Y no tan solo vamos a tener esta charla, sino también un conversatorio en los procesos editoriales, porque es lo que venimos funcionando desde La Rioja, con la conformación de nuestra editorial, y también queremos que sea un potencial de distintas voces desde acá de la provincia. Así que bueno, bienvenidos. Es un gran lector de autores y de autoras de nuestra provincia. También está vinculado a toda la organicidad de Guglielminelli, es docente en distintas instituciones, lo sigue haciendo con su docencia en distintas diplomaturas y es un gestor que admiramos mucho ante todo, así que bienvenido a nuestra provincia y por supuesto queremos mucho. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Te quiero contar que tenemos al presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de Chaco, Fabio Charri, acá aquí presente. Gracias, Fabio. Y porque está él, vamos a contar dos cositas, infidencias. Estamos planificando una antología, primero narrativa y luego de poesía del Norte Grande, con autores de nuestras 10 provincias. En nuestra feria del libro va a tener en especial, la que haremos del 13 al 23 de octubre, se va a llamar El Norte Grande, con stand de cada una de las provincias. Ya lo pensaremos ahí, Fabio, en las próximas reuniones, pero bueno, lo importante, dos cositas quiero decir. Hay que romper con esa colonización cultural que nos hace pensar que si pertenecemos a la tradición del Río de la Plata, que es fantástica, que es buenísima, eso es la literatura nacional, y que si se escribe en las provincias, lo que hacemos es literatura provincial. En realidad, romper el canon centralista rioplatense es descolonizarnos. Hay muchas tradiciones culturales en nuestro país y pensar en esa diversidad de tradiciones poéticas y estéticas es repensar la literatura nacional. No se trata de federalismo, se trata simplemente de pensar dónde están las escritoras y escritores con potencia en la historia y con potencia actualmente, ¿no? Parece que ese es un tema que no solamente concierne a los escritores, sino a las pedagogías de la lectura, porque si no sucede que cuando en las aulas o cuando en distintos lugares vos lees historias que acontecen en otros lugares, decís, ¿qué pasa? ¿En el territorio no hay domicilio de lectura? Esta es una cuestión que hay que pensar, que hay que generar como debate, ¿no? El derecho de leer el libro del universo, pero con la mirada desde la orilla, ¿no? Frase reconocida de Borges y de Sartre, pero poco asumida a veces. Yo les quiero contar, leyendo Fantasmas del Paraná, que es uno de los textos que me permitió atravesar la pandemia. Empecé a escribir
salir el 12 de septiembre del 2021 y el último día, el 31 de diciembre, terminó la novela más allá de las escrituras, y se me apareció la novela de esta manera. El río Paraná estaba tan bajito, en realidad lo estuvo, pero yo exageré un poco, que se podía caminar desde la orilla de Corrientes hasta la orilla de Barranqueras. Y la pregunta que me hacía es: ¿qué pasa? ¿Qué se encontrará en el río Paraná? Sexto río más importante del mundo, arranca en Brasil, termina en el río de la Plata, y después, sin proponerme, aparecieron mujeres. Siempre son las mujeres. Primero se largó una, ¿sí? Y arranco de esa manera, sin anteojos, lo cual solamente me animo porque son los textos, entonces más o menos yo sé transitar sin anteojos esto. Capítulo 1. Nadie supo al principio, Silvia, por qué mamá se largó a cruzar a pie el Paraná. Solo Marta, su vecina, le escuchó decir: ahora que el río nos deja, voy a buscarla. Y se largó sin mirar a nadie, como poseída, enfilando derechito hacia la zona de la nueva costanera, hacia la playa, caminando cada vez más agachada en la arena, no escuchando lo que dos hombres le decían: señora, ¿qué hace? Señora, le va a hacer mal. Y entró a las aguas del Paraná, y ahí sí, levantó la cabeza y miró al cielo, o lo que sea que está arriba de nosotros. Atardecían Corrientes, comenzaba el otoño y mamá iniciaba su camino por el río, la búsqueda imposible de mi hermana Marité. Ella fue la primera que caminó por las aguas entonces mínimas del Paraná. Después se largó a pie o a caballo la legión de desquiciadas, así comenzaron a llamarlas, que luego de los primeros días de total desconcierto, cuando estuvo expresamente prohibido hacerlo y las costas de ambos lados del puente Belgrano estuvieron rigurosamente custodiadas, seguían brotando de quién sabe dónde, desafiando las guardias de las prefecturas de las dos orillas, sobre todo en sus cambios de turno. Antes de ello, iba a visitarlo una vez por semana. Yo seguía viviendo en Resistencia, pero ahora en su casa, en la casa de mamá, que nunca aprendió a sentir como propia, o al menos eso me decían, y creo que eso sentía, porque su segundo marido le duró poco, 4 o 5 años nomás, y cuando se mudaron al barrio Central Norte, mamá ya empezaba a confundir los lugares y los tiempos y a meter de sorpresa en cualquier conversación a mi hermana Marité, que hacía demasiado tiempo que ya no estaba. Por eso digo que no se halló en esta casa donde ahora estoy, mitad porque me había quedado sin lugar donde vivir, mitad porque mamá me pidió: Beto, quédate acá, por favor, porque yo tengo que estar cerca de tu tía Angelita, su hermana mayor, porque estaba muy enferma y tenía que acompañarla en sus últimos meses, para que me cuides la casa, me dijo. Por eso se fue a Corrientes, o eso creía al menos, hasta que empecé a entender, ya tarde, por qué había cruzado la otra orilla. La cosa es que cuando Marta, la vecina de mamá, me llamó por teléfono y me contó de un solo tirón todo lo que había hecho mamá, yo recién ahí como un pelotudo sentí que el agua me había llegado al tanque del cerebro y pude atar los cabos sueltos del malestar que venía sintiendo en los últimos días, que venía sintiendo crecer, porque todo se vino solito a mi mente llena de telarañas y moho. Primero la noticia en los portales, allá por febrero, de la llegada de cadáveres a las costas correntinas, mayoritariamente de jóvenes, día tras día, hasta completar una semana. Así decían los portales, la llegada de cadáveres. Hay que ser idiota para ponerse título, pensé yo, y se lo dije a Cuni, mi mujer, hay que ser hijo de puta, me corrigió, como siempre lo hacía. Por los primeros análisis forenses sobre el estado de los cuerpos, se decía que se trataba de personas que estaban desaparecidas entre 2 y 4 meses. A la semana siguiente, en un programa de radio, mientras no sé qué especialista alertaba sobre las consecuencias de la tercera gran sequía histórica en toda nuestra región, a causa del calentamiento global y las deforestaciones que seguían imparables, la emisora interrumpió la entrevista para pasar un flash informativo
costas de Posadas, Reconquista, Goya, Paraná y Santa Fe. A los pocos días, los análisis forenses coincidían con los hechos en Corrientes, aunque varios de ellos parecían llevar más tiempo en aquellas aguas. Pero si a fines de febrero, cuando ya empezábamos a hablar de otra cosa y la OMS nos alertaba sobre la posible llegada de una nueva pandemia, en el último día que se permitiría la pesca en el Paraná, el programa de radio más escuchado de la ciudad de Corrientes sacó al aire a 2 experimentados pescadores que contaron que habían hallado sin querer 3 esqueletos humanos atados de pies y manos con alambres en el fondo del río. 2 veces aclararon que había sido sin querer. El más locuaz de los 2, Javier, decía al locutor que su amigo Pepe se había descompuesto y que cayó al agua y que cuando bajó a rescatarlo se dio cuenta de que podía hacer pie. Y eso que estábamos a casi 300 metros de la costa correntina, dijo. Y entonces vi eso. Así dijo, vi eso. Porque su amigo había caído justo al lado de uno de esos esqueletos. Tanto que lo tocó con sus piernas y una de sus manos se aferró a sus huesos. Me acordé entonces la catarata de hipótesis que cruzábamos en cualquier conversación que emprendíamos, a cualquier hora y con cualquiera que nos quisiera hablar o poner la oreja. La de la guerra de carteles por el control de la cocaína en la región y la del tráfico de órganos eran las más fuertes. El hallazgo de esos esqueletos disparó una tercera posibilidad. Ahora sé que mamá pensó en mi hermana Marité y entonces se decidió a ir a vivir por un tiempo con mi tía Angelita, su hermana. ¡Qué pelotuda! Estaba tan pendiente del presente, de todo lo que me pasaba o dejara de pasar, de todo lo que escuchaba o leía sobre lo que nos estaba sucediendo o decían que iba a pasar, que no reparé en la tenaz persistencia del pasado, como me decía Julia con aire de solemnidad mientras me ofrecía un cigarrillo. Por eso Silvia la dejé sola, mamá, por eso no vi venir sus movimientos. Ahí aparece una tal Silvia, por eso Silvia la dejé sola, mamá. Me interesaba sobre todo contar una historia desde 4 personajes que a su vez le están contando a una tal Silvia, que recién en el último capítulo se va a saber quién es. Es alguien que sostiene la conversación y va grabando. Ninguno de esos 4 personajes entiende muy bien lo que sucedió. Hay una isla a mitad de camino en el Paraná, entre Barranqueras, y el Paraná se llama la isla Santa Rosa. Ahí suceden determinados hechos. Hay aparentemente un loco que enjaula a algunas de las caminantes del Paraná. Y Silvia es la que al final puede rearmar el rompecabezas, no solamente para los lectores, sino también para mí, porque todo el tiempo estuve jugando con las posibilidades de quién era Silvia y sobre todo cuál es la historia desde la cual Silvia puede entender lo que le está pasando a estos personajes. Hay un personaje que se llama el desierto, porque me gusta jugar con la idea del Paraná y el desierto, porque las 2 imágenes son maneras de entender el Chaco. El Paraná, porque hay toda una tradición que viene de los guaraníes, ¿no? Que es fantástico el Paraná. Y el desierto porque así fuimos llamados, ¿no? El desierto. Y el desierto es un personaje chosno, sería, que es lo que viene después de que Tranzales y tataranieto de un soldado argentino que estuvo en la campaña de Benjamín Victorica. Esa campaña que se produjo entre 1884 y 1885. Y es el que tiene el diario del abuelo, para lo cual, y es apasionante en la Biblioteca Nacional, estuve leyendo los diarios de soldados que estuvieron en la campaña de Victorica. Entonces, por ahí se van a encontrar el Paraná y el desierto, pero como personaje, desde luego. Así que voy a leer una segunda parte ya del desierto. Qué berreta que son los señaladores que tengo en las 4 horas. Sobre todo son cortitos, no se me terminaron, no sé qué regalé, pero
se te termina esto y la lengua. Ahí está. 7 de diciembre de 1884. Ahora que me habita la oscuridad del Cambá, debo desertar. Debo caminar hacia el desierto que era verde y ahora es rojo. Escribo para registrar aquí, para que no se olvide lo que acabamos de hacer en este infierno que nos calcina el entendimiento. Estamos a orillas del río Salado de Formosa. Mi lenguaraz me dice que Cambá está sabiendo que vamos por él. Esos se mueven en silencio, capitán, me susurra al oído Manuel, como si temiera ser escuchado por los oídos del desierto, porque tienen espía por todas partes, jefe. Por eso han dejado abandonado el campamento. Se fueron hace un rato, no mucho, a saber por la manera en que han dejado esparcidas sus cosas. El coronel inglés ha querido que en esta nueva cacería llevemos prisioneros tobas. Serán nuestro caballo de Troya en los esteros de Lojuarajaraqui. Estos indios se muestran inquietos y foteringan, sospechan que estamos cerca de las tierras del Cambá. Ordena que se les dé ropa y comida y les hace decir por Manuel que pueden volver con su gente si quieren. Entonces los seguimos, porque sus pasos nos llevarán a la toldería donde anida el Cambá, para caerles encima, para dispararles en sus cuerpos con nuestros fusiles a repetición, sin distinguir sexos ni edades, porque la orden es rendición o muerte. Sus guerreros se nos plantan y nos disparan con lo que tienen, con su flecha y con algunas armas viejas. Matamos a 10 de ellos, el resto huye, porque 4 de sus arqueros cubren esa retirada durante casi una hora. El último nos siguió arrojando flechas a pesar de tener en su cuerpo 4 balazos. El coronel inglés decide que nos ocultemos en lo alto de un monte, cerca del campamento indio en el que solo dejamos cadáveres. Ahí pasaremos la noche. Manuel dice que hace bien porque Cambá nos está espiando, no duerme, parece hablar con sus dioses. Al amanecer me despiertan los gritos de alerta, mi lenguaraz no está por ninguna parte. Sobrado me dice que alrededor de 200 guerreros tobas nos rodean. Combatimos hasta la hora del día en que el sol y el calor ya son insoportables. No nos sacamos ventaja y nos sentimos agotados. Los gritos de la enviada y los de nuestros soldados forman un rugido monstruoso, como el de una enorme bestia de 2 bocas de las que salen los sonidos que hacen temblar este desierto. No nos dan ni les damos tregua hasta que una colosal polvareda que se levanta a 100 metros de donde estamos nos deja ciegas. Entonces, como si brotara de ese remolino de polvo, ahora atravesado por la luz cegadora del mediodía, aparece el Cambá cabalgando furioso, lanza en mano hacia nosotros. Cuando ya está a tiro de flecha, escucho la orden de disparar sobre su cuerpo y el de los guerreros que cabalgan junto a él, y nuestros fusiles los acribillan. Veo morir a más de 30 indios y veo caer malherido el Cambá, que desde la tierra sigue pidiendo a los suyos que lancen sus caballos contra nosotros, pero un soldado bien moreno corre hacia el Cambá, que ya no puede moverse, le clava su sable muchas veces, pero no puede evitar que en su último reflejo ese guerrero le arroja un sopapo bestial que lo tumba en el piso. Veo como nuestros fusiles barren los cuerpos de los indios que tratan de socorrer a su cacique, y escucho el grito feroz del soldado moreno que lo degüella al Cambá para exhibir como trofeo triunfal ante nosotros y limpiada esa fiera cabeza que supo ser indomable y que ahora yace exaltada en su propia lanza ante la risa de su verdugo que la levanta y agita en el aire. Llega así el momento tan ansiado por Foteringa ante el desconcierto de los guerreros tobas que no pueden creer que el Cambá haya sido vencido y que un soldado lo esté humillando así ya muerto, su altiva cabeza clavada en su propia lanza. Por eso apenas reaccionan cuando nuestros fusiles escupen sobre ellos el veneno letal
letal de la lluvia de balas que les arrojamos. El soldado Moreno resulta ser el vaquiano Carayán. Los que no lograron huir y no fueron rematados por estar heridos son puestos prisioneros y arrastran sus grilletes en manos y pies alrededor de la lanza que el propio Carayán clava en la tierra por pedido del coronel inglés, para que vean bien de cerca esa jeta fea, bien muerta, bien vencida, para que se convenzan de una buena vez quienes mandan en esta tierra. Los hicimos desfilar lentamente para que pudieran mirar esa cabeza de frente, bien y de cerca, todo un día. Yo también me obligué a mirarla. Por horas no hice otra cosa que mirar la cabeza de Campán, y entonces toda la oscuridad que todavía vivía en sus ojos entró en mí. Desató mi propia oscuridad, la iluminó como lo hace la luna anaranjada a quienes se extravían mirándola. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, decidí desertar. Sentí un asco feroz por todo aquello que llamaba mi vida. Pues dice, y está leyendo, leo el diario de mi tatarabuelo Alfredo y escribo en las páginas en blanco, en el dorso de cada uno de sus escritos, lo que vale la pena recordar de mi vida. Escribe en el dorso el chosno de este personaje. Este es el desierto. Y ahora vamos a presentar un niño fantasma. Ahora vamos a saltar a otro personaje que es clave en la novela, que es Tito, un periodista que vino a cubrir lo de la llegada de los cadáveres. Se encontró de golpe con el loco del desierto que tiene enjaulada determinadas mujeres, y solamente había estado 5 años en el Chaco, porque su madre lo había sacado del Chaco para que no se contagiara las obsesiones de su padre. Y no solamente viene a cubrir la noticia, sino a descubrir de qué iban las obsesiones del padre. Así que estamos en medio de una sequía que yo los voy a llevar a la inundación, porque en el año 82, 28 de julio, mira qué casualidad, hoy es 28 de julio, vamos a leer eso, se rompió en el año 82 el dique del Río Negro. No hubo tiempo para nada, ¿te acordás, Fabio? Y se inundó casi por completo Resistencia. Así que ahí vamos, si me sostenés el micrófono, vamos a ubicar. Sí. No sea molesta, Silvia. Usted no solo está armando el rompecabezas de lo que pasó en esa isla, sino que descubrió lo que ni yo ni todo el equipo de la revista pudimos entender. Por favor, qué ciego estuve, qué boludo, pero qué boludo que fuimos. Disculpe, no me sale decirlo de otro modo. Sí, tomo esta pastilla cada 8 horas, Silvia. Primero me dijeron que estaba estresado, que era lógico por lo que había vivido con Ramírez en medio del río. Luego, cuando los ataques fueron más intensos y tenía miedo de tener miedo, me diagnosticaron trastorno de pánico y mi psicóloga dice que ahora tengo agorafobia. Espero que pronto me den de alta y pueda volver a trabajar. Ya no soporto más estar encerrado en el sanatorio en mi departamento. Cuando no quería ver a nadie, bueno, vaya y pase. Pero ahora me está pesando estar todo el tiempo solo. ¿Sabe lo que pienso, Silvia? Que esta es mi pandemia privada, el virus que te metió tu padre, diría mi vieja si todavía viviera. Pienso en ella estos días y sobre todo pienso en mi viejo, Silvia. Todavía no la ve de él, ¿verdad? Sí, poquito, es cierto. Claro, le dije lo de sus obsesiones, como decía mi mamá. Ahora siento que tengo que hablar de él, es importante, ¿sabe? Porque sus obsesiones tienen una conexión decisiva con lo que me pasó en la isla. Nunca le conté que ya había estado en la isla Santa Rosa, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que le juro que yo mismo lo había olvidado, porque fue hace mucho. Yo tenía 5 años. Fue unos días antes de que mi madre decidiera dejar a mi padre e irnos del Chaco. Es mi mejor recuerdo del viejo. Viajamos en lancha a motor, la de mi tía Marilyn. Papá ese día parecía contento y me contaba todo lo que quería hacer conmigo, estar más juntos, jugar, pasear. Yo me sentía feliz, Silvia, porque mientras mi papá me hablaba, yo me iba imaginando su cuento.
juegos, esos paseos, esa vida que papá me estaba prometiendo que vendría. Es también mi primer recuerdo del Paraná. Sus aguas parecían calmas, como amigables. Luego ya en la isla ayudé como pude a papá a armar una carpa con galería y todo, y salimos a caminar, a conocer la isla Santa Rosa, que está llena de lagunas pequeñas y mucho verde, mucho monte. Todo anduvo muy bien hasta que papá encontró un algarrobo grande, cuyas ramas inmensas se extendían tanto que le llegaban al hombro. Pero él miraba otra cosa, Silvia, que recién no entendí, cuando lo vi treparse a ese árbol y llegarse hasta los restos de lo que había sido una casita que su padre había construido para él y su hermano José, mi tío, que estaba internado en un psiquiátrico hacía años. Así, Silvia, en pleno árbol. Y esa fue la vez que vi llorar a mi padre. Bajó con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó si quería subir con él a ese algarrobo. Por supuesto que le dije que sí. Y allí estaban, Silvia, grabadas con navaja, los nombres de Ariel y José. Ariel se llamaba mi padre, y una fecha, 23 de junio de 1981. Ahora vuelvo a mi tío José. Silvia, usted es muy perspicaz y ya se habrá dado cuenta que no es cualquier dato que mi tío José, que sobrevivió a todos en mi familia paterna, haya estado internado en un psiquiátrico. Bueno, le cuento que sigue estando internado. En realidad entra y sale de manera voluntaria. Eso sí, de Chaco pasó a Córdoba, a Río Gallegos y ahora está en Ushuaia. Las obsesiones de mi viejo están estrechamente vinculadas a mi tío José, porque cuando cumplió 21 años y tuvo su primer y único hijo pareció enloquecer. Y el diagnóstico que le dieron es que ese brote psicótico que dijeron que había tenido era en realidad la manifestación de su esquizofrenia. Tu papá tenía miedo de que le agarrara lo mismo y estaba obsesionado en mirarse al espejo y examinar qué de lo que tenía tu tío lo estaba invadiendo y contagiando a él. Así hablaba mi vieja de mi viejo y de mi tío en pasado, y con esos términos. Y lo que me decía era cierto, pero esa no era toda la verdad. Porque lo que yo descubrí en mi regreso al Chaco, gracias a mi tía Marilín, una tardecita que mateábamos en su patio, es lo que le pasó a mi tío y a mi papá el primer día de las inundaciones de 1982, el origen de la tragedia que les jodió la vida para siempre. Ya era hora, ya es hora de que vayas sabiendo la verdad, me dijo mi tía Marilín, para que puedas entender a tu papá. Eso dijo mi tía y me largó casi sin respirar, como en un rap gótico, la historia más secreta de mi familia. Y así, de golpe, mi tía me hablaba de la noche del 28 de julio de 1982, la que sobrevino a la ruptura del dique del Río Negro, en el momento de mayor crecida del Paraná en el siglo pasado, justo en la semana en que mis abuelos paternos se habían ido de viaje a Córdoba y los habían dejado a mi papá y a mi tío con la abuela María, que dicho sea de paso, le digo, no tenía todos los caramelos en el frasco, como gustaba decir a mi mamá. Cuestión que se inundaron por completo y las aguas entraron en la casa. Vivía por Avenida Huilde, a unos pocos metros de la Avenida Lavalle, a unas pocas cuadras del Río Negro, que es un afluente del Paraná. La abuela no supo qué hacer, porque encima se cortó la luz y sonaban sirenas todo el tiempo. Atinó a llamar a mis abuelos paternos. Se tranquilizó un poco cuando escuchó que ya estaban saliendo para Resistencia. Los mandó a los nietos a su pieza, en el piso de arriba, y se largó a rezar con rosario en mano. Al rato mi papá golpeó la puerta de su dormitorio. Mi tía Marilín me dijo que mi hijo en ese entonces tenía 9 años y su hermano José 11. Me contó que papá le dijo que no podía hablar y temblaba mucho. Le costó decirle a su abuela lo que pasaba, solo lo hizo con señas. Entonces la abuela supo lo que pasaba. José estaba en cuclillas, en el centro de la habitación a oscuras, solo iluminado por una luz mortecina que entraba por el ventanal abierto de par en par, pero no estaba solo, porque María, como antes mi papá, habían escuchado que una voz había entrado a esa casa y no paraba de hablar con José. Era la voz de un niño, me contó tu papá Tito, me dijo mi tía Marilín, de un niño fantasma que su hermano podía ver perfectamente, pero que él y su abuela solo podían escuchar. Un niño más pequeño que ellos que le pedía que avisara a su padre que no fue su culpa. Sí, Silvia, solo eso pudo retener o quiso contar José, porque lo que mi papá y la abuela alcanzaron a escuchar fueron recuerdos de ese niño, sufrimientos de ese niño, que parecía que había sido secuestrado y abusado por un hombre
Ese fue el origen de las obsesiones de mi padre, Silvia. Primero estuvo pendiente del desbarranque mental de su hermano. Luego, cuando lo internaron, fue el único de la familia que siempre lo visitó y creyó en lo que decía su hermano. ¿Sabe que tenía un cuarto repleto de fotos de mi tío en el psiquiátrico? Pero también había otras fotos de personas que estaban internadas en ese luquero. Mamá pensaba que todo se reducía a que papá temía que lo que había pasado a su hermano lo contagiara. Mi tía Marilena, en cambio, le decía que José nunca había podido encontrar a los padres de ese niño fantasma, pero corroboró su historia y logró hallar a su hermana mayor en el mismo psiquiátrico en el que él terminaría. Nunca le quiso decir a mi padre lo que habló con ella. Cuestión que cuando mi tío fue internado, mi papá empezó a escuchar la voz de ese niño fantasma. Cuando no pudo más, le contó todo a mi mamá. Y entonces mi vieja decidió que lo mejor era que no fuéramos del Chaco, porque según papá, Silvia, esa voz le decía que me cuidara a mí, que podía estar en peligro. Y usted ya se imagina. Mi mamá escuchó eso y dijo, ya está, me lo llevo y te dejo. Es lo mejor. Eso es lo mejor para todos. Eso me dijo mi tía Marilyn, que fue toda la respuesta que le dio mi padre. Tenía 27 y desde los 9 años la voz de un niño fantasma le había puesto una bomba de tiempo en su corazón. Y para terminar, porque esto es bien pesote, voy con el rock, porque hay un rock para alivianar la carga de esta caballería, porque la tía Marilena tiene que contar a su sobrino no solamente quién fue su padre, sino quiénes fueron ellos antes de que sucediera eso. Y no encuentra otra forma que bailar, y con una canción que, bueno, a mí me pude esa canción. Vamos a ver si la encuentro. Ahí. Sí, en esa foto mi papá es un niño y mi tío José también. Sí, la que está al lado de ellos es mi tía Marilyn, que siempre fue, según ella, la nena rellenita, bajita, pecosa pero simpática, y ese pelo la jodió toda su vida. Ella tiene 11 años como mi tío y va a 6º grado, y mi papá tiene allí 9 años y va a 4º. A mí no me parece, pero si usted lo dice, ya es la segunda persona que lo hace, porque mi tía Marilyn también me dijo que me parezco a mi papá. La misma altura, tito, los mismos ojos marrón, claro, la misma piel blanca pálida, las arrugas en la frente, el mismo modo de mirar. Y usted me dice casi lo mismo, como si se hubiera puesto de acuerdo con mi tía. Lo que no me acuerdo es cuando le di esa foto, en serio, no me acuerdo. Serán las pesadillas, serán las pastillas, tal vez, no sé, Silvia. O capaz que esa catarata de información que rompió el dique que contenía la historia maldita de mi familia me envenenó la cabeza, Silvia, y no recuerdo todo lo que tendría que recordar. Sí, así me siento y creo que sin su ayuda este rompecabezas, que es la vida de mi familia, sería imposible de entender. Así es, Silvia, esa foto es de ese año, de 1982, cuando todavía vivían su infancia en modo feliz. Aunque ya esa infancia estaba secretamente herida porque había estallado la guerra de Malvinas y pronto vendría lo que usted ya sabe. Pero bueno, en esa foto usted puede ver lo hermosa que es la sonrisa de mi padre. Un sol, tu papá Tito, me dijo mi tía cuando me mostró la foto. Me dijo que José fue su primer mejor amigo desde que entraron juntos a la primaria en la escuela normal. Sí, sus ojos son verdes, moreno, flaco y alto como mi abuelo paterno. Me dijo que eran muy unidos y que esa foto la tomó una amiga suya, por pedido de ella, porque quería conservar el recuerdo de las 2 personas que más feliz la habían hecho en su vida. Porque el día anterior a esa foto habían pasado toda una tarde y toda una noche en la casa de sus padres hablando y hablando lo que solo ellos podían compartir y disfrutar, y cantando las canciones que José les enseñaba de Manal, de Pedro y Pablo, de Sui Generis y de Almendra, porque a mi abuelo le gustaba mucho esa música. Y José, a dúo con ella, había cantado Catalina Bahía de Pedro y Pablo, mientras mi papá bailaba sin pudor, tarareando labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso,
contrabeso y tu bahía, cuando se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas se amacan porcelana en las ojeras de rímel y carbón, Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina. Y mi tía entonces Silvia comenzó a cantar y a reír y parecía niña otra vez, y algo pasó en esa tarde de mayo en su casa del barrio Caiquín, porque comenzó a bailar Silvia y me decía que así bailaban sin entender la letra, cantábamos una canción de amor, una belleza esa canción, Tito, decía mi tía, y ella y José se hacían lo que sí entendían y se reían de mi papá, que él sí que no entendía nada, no entendía todo. Tito, me decía mi tía esa tarde, porque era feliz, era el más feliz de nosotros, y su sonrisa nos iluminaba, carajo, como a mí su sonrisa, me dijo entonces mi tía, y ya no vi infancia en sus ojos ni en sus gestos, pero bailaba Silvia, bailaba para mí en ese atardecer que huía, mientras el último rayo de sol bañaba su cuerpo, y mi tía Marilyn danzaba con los ojos ahora cerrados, con su rostro cubierto de lágrimas, para ofrecerme una imagen luminosa, única y a la vez imposible, para explicarme de ese modo quién había sido mi padre, quiénes habían sido ellos, mi papá, mi tío José y ella, cuando todavía no le habían maldecido su infancia. Muchas gracias. Al revés, me salió el guión al revés. Bueno, buenas tardes. Yo tenía que haber presentado previamente a la colección, pero bueno, le gana el escritor acá al amigo. Bueno, lo cierto es que esta novela es parte de una colección que se inició en Chaco, conjuntamente con la Asociación Iberoamericana de Cultura y Arte de Huelva, España, y es una colección internacional, por lo tanto esta novela participa en esta colección internacional constituida por Argentina, que tiene 2 novelistas argentinos, uno es Tete, otro es un compañero también escritor, Pedro Solans, chaqueño cordobés, y después comparten estas literaturas, se comparte con Cuba, con Marta Rojas Rodríguez, que es una gran escritora cubana que falleció hace muy poquito tiempo después de haber hecho un vivo para nosotros, para la Feria Iberoamericana de Chaco. Ella fallece. Cuba, después está representada Granada, un gran escritor contemporáneo, también más o menos de la misma generación de Tete, Hipólito Navarro. Después también participa de la colección Marta Quiñones de Medellín, Colombia, una gran escritora afrodescendiente, realmente una gran escritora colombiana. Después tenemos la presencia de México a través de Luis Rodríguez, un escritor que no es del Distrito Federal, sino que es de la zona, ahora creo que es de Sinaloa, pero la particular de él es que además es chef, es un escritor y es chef, y es un chef muy conocido en México, muy conocido. Si lo buscan en las redes lo van a ver siempre dando clases, además es catedrático de cocina y gastronomía, además de ser escritor, un gran compañero. Uruguay está representada por Teresa Corondi, una gran escritora uruguaya, poeta, performer, gestora cultural muy importante también. Pilar Santiago, de Granada, también una escritora muy importante de esa zona, y donde cae ese muerto, de Pedro Solans. Y este año hemos incorporado a Paraguay con la presencia de Javier Riveros. Javier Riveros es un gran escritor contemporáneo, importantísimo. Todos estos sectores son muy importantes dentro de sus regiones, participan en el mercado editorial, tienen diferentes pesos en los campos literarios de su lugar. Y ahora hemos cerrado el otro día con Tete, la incorporación de Chile, que sería del norte chileno, estamos leyendo, estamos en plena preparación
de encontrar un autor que nos represente, que nos interese, que podamos dialogar también, y también se uniría a la colección Bolivia. Por lo tanto, casi durante el año que viene, porque recién nosotros la presentamos en octubre. En octubre la presentamos en España, hicimos toda una gira en España muy, muy interesante. Lo interesante de este proceso es que el producto es netamente chaqueño, todo se hace en Chaco, absolutamente todo. Y bueno, está corriendo, la red está muy fuerte, hemos participado en muchísimas ferias presenciales, algunas virtuales, recién ahora está tomando mucha fuerza la presencialidad y demás. Por lo tanto, yo quería dar el contexto de en qué lugar participa esta novela realmente muy, muy, muy buena, una novela muy, muy interesante, que tiene unos niveles de locura, sobre todo, yo creo que son dos novelas. ¿El autor? Bueno, sí, el autor. Yo siento que hay dos novelas, cuando la leí le dije que hay dos novelas, incluso en la novela lo relacionado al ejército, a la lectura de los diarios y demás, es como un texto autónomo, se puede tranquilamente separar la novela y se puede leer un poco. Son dos novelas que a su vez dialécticamente están muy, muy concatenadas. Bueno, eso por un lado, para darles. Y por otro lado, tenemos también, en mi caso, yo fui convocado para dirigir esta colección, y en este otro caso tenemos otro gran sueño. Estas colecciones, las dos nacieron en pandemia, mucho Zoom, mucho Meet, prácticamente con toda Latinoamérica. Realmente fue un proceso muy interesante, más allá del dolor y de lo que algunos la hemos pasado un poco mal, otros más mal, otros con pérdida de familiares, amigos y demás. Y esta otra colección, que es Gran Chaco, Literaturas del Chaco Argentino-Paraguayo. Este es un trabajo que iniciamos también con Tete y con otro escritor muy importante paraguayo, Fernando Pistini, gran escritor cultural, poeta, y empezamos a trabajar en esto, y bueno, y aquí jugó muy, muy, muy fuerte el tema de que como Tete dirige diplomaturas, postítulos de literatura central en las literaturas, fundamentalmente de la zona guaranítica y de la zona del norte grande, de Bolivia, de Chile y Perú. Él trabajó en la organización de la curaduría del material, con un prólogo realmente muy, muy interesante, pero muy interesante. Yo me acuerdo que cuando Tete me lo mandó el prólogo para leerlo, esta es una herramienta fabulosa para quien quiera introducirse en los estudios de las literaturas que no tienen que ver con el canon, que no tienen que ver con Buenos Aires, para comprender, al menos encontrar algunos caminos de comprensión de lo que se está escribiendo en la región. Chekhov también escribió en una región, Shakespeare escribía en una región, porque esa idea de la literatura centralista de mercado, que tiene más que ver con el capitalismo feroz, el neocapitalismo de estas grandes de la industria, ¿no? Puede ser Random House, las grandes firmas, ¿no? Estas literaturas quedan afuera, y realmente son muy, muy buenas. Nosotros vamos descubriendo, pero realmente autores y autoras, ¿no? Fundamentalmente, de todo, parece. Realmente una literatura muy, muy potente, lo cual yo le animo a decir que en esta zona hay una potencialidad muy grande y que sin ninguna duda se está escribiendo en las nuevas literaturas, unidas a la idea de defendernos como colectivo autoral y no como amenaza de ver al otro escritor que es una amenaza para nosotros, en el respeto, en plantearnos la posibilidad de crecer, ¿no? Al final, no sé qué filósofo el otro día decía, al final siempre es una cuestión de todos. Así que yo le invito a gente que nos hable un poquito también de esto, de los autores, o si quieren hacer algún tipo de preguntas y demás. ¿Por qué? Porque Gran Chaco, para situar mejor, Gran Chaco está constituida por las literaturas de lo que nosotros denominamos, no nosotros solamente, sino gran parte de las culturas comunes, Chaco, Formosa, Corrientes, Norte de Santa Fe, como Misiones, como región compartida en función de la cultura guaranítica, ¿no? Es muy fuerte, esa presencia es muy, muy fuerte. Y compartir
con el Paraguay, con escritores. Así que hay 15 escritores argentinos, de Chaco argentino, y 15 escritores de Paraguay, también escritores muy importantes. En el caso de Paraguay son 15 escritores, bueno, de un país que produce muchísima literatura. Y dos cosas para abrir. Está hecho en coedición con Servilibro, que es una editora muy importante de Paraguay, y en el caso de Iberletras se hacen ediciones en espejo, ¿no? Nosotros hacemos la edición argentina, España hace su edición española, México hace su edición española, lo mismo Colombia, Uruguay y demás. No es en forma simultánea que sean a veces, ¿no? Que salgan. Por ejemplo, hace poco presentamos Javier Rivero de Paraguay, nosotros hicimos la edición argentina, pero Paraguay está en proceso de edición, todo este tema de la burocracia, de las formas burocráticas que se tienen para conseguir los dineros públicos. Así que bueno, nada más que eso, quería hablar de Gran Chaco y de Iberletras y decir que Fantasma Altaná, la locura de esta novela, participa de una colección internacional. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por esa pregunta. Hay tres acepciones. Las dos más conocidas del Aymara Chacó, una arcilla con la que se producía vasijas que tenían mucha aceptación en el mercado alto peruano, pero por el lado del runasini, el idioma hablado en el imperio incaico, Chacú remite por un lado a coto de caza, sistema imperial de cacería. El padre Pedro Lozano, jesuita en el siglo XVIII, en cambio, repara el historiador Ramón de las Mercedes Tisera, dice que para los lugareños, para las naciones de los pueblos originarios, Chacú también es reunión, encuentro o junta de naciones. Y es la acepción más interesante para tratar de decir Chacú, reunión, junta, encuentro de naciones, la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Como quien dice, la diversidad cultural y lingüística cabe en ese concepto de reunión, junta o encuentro de naciones. Por el lado con el Chacó representa tierra de palmeras, y las palmeras desde luego se asentaban en lugares cercanos al agua, lugares donde se puede vivir. Esas son las tres acepciones. La que tiene más predicamento por lo que significó estratégicamente Chaco es la del runasini. Exactamente. Sin embargo, bueno, acá hay historiadores, pero en el año 1585, 2 años antes de la fundación de Corrientes, se creó Concepción del Bermejo de la Buena Esperanza, pero en el año 1632 fue quemada o incendiada. Por lo tanto, recién con la expedición de lo que se llamó Campaña de Pacificación contra el litio chaqueño, encabezada por el general Victorica, ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, recién ahí se pudo avanzar. Pero la guerra contra el litio del Chaco aparece en el decreto firmado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento, y recién el presidente Hipólito Yrigoyen, en su primer año de gestión, el 31 de enero de 1917, decreta finalizada la guerra contra el indio del Chaco. Para que tengamos una idea de la contemporaneidad, y el Chaco es provincia recién a partir de 1951.
lengua guaraní no. El Paraná sí, el Paraná tupí guaraní, el Paraná es claramente guaraní, padre río, padre mar, exactamente. Como un regalito además, ¿no? que es una palabra bellísima que está acá, chamamé en guaraní significa estar en la lluvia con el alma mía. Y Zapucay le arde o le quema el sonido en los ojos, porque es una música sacra, ¿no? Que siempre nos enseñaba Pocho Roch, que se hacía para cuando había sequía, para que lloviera, cuando había eclipse de sol, para que no se terminara el mundo, y el chamamé era danzar en ronda para crear la palabra. Una belleza la verdad. Sí. ¿Cuánto hay de biográfico, Tete, en Los Fantasmas del Paraná? Vos sabés que casi nada. A mí me conmueven mucho los personajes casi salvo lo único, mirá, en el año 82 yo fui socorrista cuando se rompió el dique del Río Negro, pero te lo puedo contar ahora, pero es el proceso de la escritura, no es que uno se propone. Yo lo que me acuerdo ahora de que uno de los mitos fue que en la primera o segunda noche de rotura del dique se escucharon gritos de niños, ¿no? Después nadie había reclamado, ningún niño no se había perdido y circuló entre los socorristas la leyenda del niño fantasma. Pero esto es lo que tiene la escritura, ¿no? Yo nunca creo en la literatura por encargo, jamás. Y si me la encargan me va a salir mal. Sobre todo por la diferencia entre la ficción y el ensayo. En el ensayo hasta uno se predispone, sufre, el cuerpo se te pone así, te transformas en un bicho malo para tu familia, porque estás obsesionado, vos lo tenés que corroborar con los datos. En la ficción para mí es la felicidad, más allá de que los motivos de lo que escriban sean tragedia, pero es un acto de creatividad. Yo creo que datos, ¿no? Pero mío ahí como biografía, no. Siempre tengo que estar aclarando porque... No, yo preguntaba por el tema de la contemporaneidad, por la edad, porque hablas del año 82, porque estás situado en tu espacio, en tu entorno. Salirse de ahí para escribir desde afuera, sin tener la incidencia de uno, debe ser una cosa complicada para los que escriben. Para eso ahí sí. Por eso soy escritor. Como el tema de Fito Páez, yo soy del 63, entonces cuando te digo Malvinas, obviamente es algo que tiene un peso y un recuerdo, ¿no? Tiene un recuerdo y un peso muy importante, ¿no? En lo demás son construcciones muy ficcionales. Lo de Malvinas, obviamente, el 82 sí, pero son construcciones muy ficcionales. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias también por la participación de Daniel Lugo, también aquí presentes con nosotros, y a todos ustedes, por supuesto, por seguir participando de las actividades que tenemos en esta Feria del Libro. Dentro de un ratito nada más